La novela empieza en el filo entre el humor y la caricatura. ¿No es algo arriesgado para empezar así un thriller? Todo lo que yo escribo tiene humor siempre y en particular cuando escribo de temas siniestros tiene mucho humor negro. Me parece que creo que es natural, creo que es casi automático. Creo que yo crecí en particular en un país en el que todo era un desastre y el humor era nuestra herramienta de defensa de eso, ¿no? Siempre nos reíamos de las cosas más atroces. Lo descubrí cuando llegué a España y cuando tuve que moderar mi sentido del humor porque les parecía atroz todo lo que a mí me daba risa. Y ahí entendí que para nosotros el humor es un arma de defensa ante la realidad. Es una manera de decir, nos quitarán todo, no tendremos dinero, no tendremos nada, pero la risa no nos la podrá quitar nadie, ¿no? Y creo que es inevitable que cuando yo escriba, incluso cuando hablo de temas macabros, haya este nivel de humor negro. Creo que ya simplemente veo el mundo así, ¿no? El personaje principal, Félix Chacaltana Saldívar, es el protagonista de Abril Rojo, la novela con la que ganó el premio Alfaguara en 2006. ¿Esta es una especie de precuela de esa novela? La verdad, yo traté de evitar a Chacaltana todo lo que pude. Él me obligó a volverlo a poner en una novela. Chacaltana protagonizaba Abril Rojo, que fue mi novela más exitosa y que tuvo un éxito como descomunal, incluso exagerado. Muchas traducciones, muchos premios internacionales, y eso está muy bien, pero el problema es que crea una gran presión para que te repitas y vuelvas a hacer lo mismo, que era lo que yo no quería hacer. Y por suerte mi carrera ha ido bien antes y después, suficientemente bien para poder seguir escribiendo y mantener mi libertad creativa. Y en este caso no estaba previsto que él volviese, era la historia de Joaquín Calvo. Era una historia de un hombre que nace en una guerra, muere en otra, y que arrastra la guerra consigo como un destino del que no puede escapar, ¿no? Era también la historia del fascismo en el siglo XX, que empieza en la Guerra Civil Española y termina en realidad en Chile y Argentina. Esos son los regímenes que heredan el fascismo europeo de los 30. Y eso era lo que a mí me interesaba, pero no sabía cómo contarla, no conseguía contarla. Y el fiscal Chacaltana prácticamente se me apareció y me dijo, pero a ver, chiquito, vamos a ver, en el año 78, ¿quién estaba ahí? ¿Tú o yo? ¿No? Y en efecto, él estaba ahí, él podía contarla. Él hacía algo muy importante, que era traer la historia hacia el Perú y por lo tanto darme un punto de vista más sólido, porque me interesaba toda esta historia, pero no sabía cómo abordarla, entre otras cosas porque yo no soy de ninguno de los países de los que habla, ¿no? Y cuando entró Chacaltana se apoderó de la historia, se adueñó de ella y todo empezó a fluir con tanta naturalidad, todo empezó a ser tan fácil, que él se convirtió en el protagonista y Joaquín Calvo muere en la página 10. Ahora toda la historia es Chacaltana investigando a Joaquín Calvo, ¿no? ¿Hasta qué punto Abril Rojo es la novela madre, no solo de la novela nueva, La pena máxima, sino también el punto central en tu obra? No lo sé. Siempre mi planteamiento fue variar mucho. Ya antes de Abril Rojo había hecho Pudor, que no tiene nada que ver, que es una novela muy intimista. Había escrito teatro para niños. Siempre me ha gustado explorar y hacer cosas distintas. Y en particular lo que empezó a ocurrir después de Abril Rojo, empecé a hacer un par de libros muy políticos, muy cercanos a la historia política de América Latina. Y ocurrieron dos cosas. Primero, que cuando haces eso todo el mundo te empieza a tratar como un político. Todo el mundo empiezas a darte cuenta de que ya no das charlas con escritores, sino con expresidentes, y ya no en encuentros literarios, sino en el parlamento de países, y eso está muy bien, pero no es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un escritor. Entonces creo que necesitaba hacer algunos libros que siguiesen retándome a hacer cosas diferentes, incluso cosas que nadie esperaba de mí, ciencia ficción, comedia, ¿no? Y saber que yo podía seguir teniendo una carrera así, que podía mantener la libertad creativa. Entonces, volver ahora también es más fácil, porque ya siento que no estoy encasillado ahí, que hago otras cosas, esas cosas, de hecho voy a seguir haciéndolas,
Y puedo volver a esto con más seguridad y con la seguridad de saber que no soy un rehén, ¿no?, de Chacaltana ni del género. La Operación Cóndor fue una maniobra internacional muy significativa en la historia de América Latina y de alguna manera tiene una presencia muy importante en esta novela. Chacaltana es el único personaje que pierde la inocencia una vez por cada novela, ¿no? Pero creo que tiene que ver eso con... Bueno, de hecho en esta novela la pierde 2 veces, la pierde políticamente y sexualmente. Creo que tiene que ver con que representa también algo que ha sido muy normal en América Latina, ¿no? América Latina ha perdido la inocencia como 30 veces. Creímos en el proyecto republicano, luego en el proyecto guerrillero, luego en el proyecto liberal, y siempre terminamos estrellados contra el suelo y diciendo, bueno, a lo mejor hay que hacer otra cosa, ¿no? Y creo que también representa nuestra inocencia, no solo de los latinoamericanos, ¿no?, sino nuestra inocencia ante el horror del mundo. Por eso es tan popular. Ocurren cosas como el grupo Boko Haram que secuestra niñas en Nigeria, o los robos de las monjas que robaban niños en España. Vemos estas cosas que ocurren y siempre nos sentimos como profundamente inocentes, como profundamente impactados de por qué hay gente haciendo estas cosas. Ni siquiera se nos habría ocurrido que esto se podía hacer, ¿no? Y esto es lo que representa un poco Chacaltana. En el caso, además de sus 2 novelas, el material de las historias en particular que cuenta, tienen que ver con mi propia historia personal. Todas las cosas que yo escribo para que me funcionen tienen que estar vinculadas a mi vida personal, ¿no? Y la primera novela, Abril Rojo, ocurre en la guerra entre el Sendero Luminoso y el Estado, que es mi guerra, que es donde yo crecí. Y esta ocurre un poco en la guerra de mis padres. Mis padres fueron políticos de izquierda de los 70, tuvieron muchos amigos chilenos, argentinos, refugiamos en casa gente que huía de Chile y Argentina. Un amigo de la familia, que es un político peruano muy importante, que ha muerto hace poco, Javier Díaz Canseco, fue de los secuestrados por la dictadura argentina y llevados a Jujuy en las elecciones del 78. Entonces, todas estas historias que va investigando Chacaltana forman parte de mi vida, son las historias que crecí escuchando en casa, ¿no? Y que también es bueno que no se olviden. La participación del ejército peruano en el contexto de la Operación Cóndor, ¿no es retratado de una manera algo benévola en esta novela nueva tuya? Yo diría que, digamos, mis padres y sus amigos siempre hablaron pestes de la dictadura de Morales Bermúdez, pero siempre reconocieron que no los mató, ¿no? Que tuvieron mucha suerte de no ser chilenos o ser argentinos, que estarían muertos si lo hubiesen sido. Y sin duda, al menos en los años 70, nuestros militares eran infinitamente más civilizados que los del sur, y además algunos se horrorizaban explícitamente por lo que estaba pasando en Chile, en Argentina y en Uruguay. Pero eso lo hace más interesante porque sí colaboraron. Entonces, a mí me gustan los espacios grises, estos en los que no eres ni tan bueno ni tan malo, son más reales también, ¿no? Y lo que ocurrió ahí fue que si tu vecino es un asesino y tú no haces nada, terminas por ser cómplice, terminas por deslizarte hacia el lado oscuro. Y eso es lo que pasó con el gobierno peruano, que toleró operaciones de argentinos contra argentinos en territorio peruano, argentinos persiguiendo a balazos argentinos por Lima, argentinos torturando a argentinos en instalaciones militares peruanas, entregó a perseguidos argentinos a autoridades de la frontera y luego nunca se supo de estos perseguidos. Y hubo un caso en que decidió pedirles que, ya que estaban, se lleven también un grupo de peruanos. Y secuestraron para las elecciones del 78 a un grupo de políticos de izquierda, de derecha, de militares, de periodistas, ¿no?, que fueron técnicamente deportados por Perú y llevados por argentinos a Jujuy.
Y ese es el espacio que a mí me interesaba, no la maquinaria de matar que hubo en Chile y en Argentina, sino este régimen que no es tan siniestro, no es genocida, pero se va deslizando, y que es el germen de cuando sí se volvieron siniestros en los 80, ¿no? La gente que luego en los 80 sí, los militares en los 80 que torturan, que asesinan, que desaparecen gente, son dirigidos y se han formado por los que participaron en esto y se llevaban bien con los argentinos en los 70, ¿no? El líder de ellos, de hecho, se llamaba el Gaucho, ¿no? Porque había sido formado en Argentina. Voy a hacer una pregunta malvada. Encuentro cierta parecido o cierta paralelo entre el héroe discreto de Vargas Llosa y el de la pena máxima. Ambos son personas modestas, íntegras y que luchan de alguna manera contra una situación de corrupción y se rebelan contra ella. Bueno, ojalá. Cuando eres un escritor peruano y escribes de temas políticos, ya todo el mundo te lee desde Vargas Llosa, ¿no? Y te pone en relación con Vargas Llosa. Pero también es posible que en efecto, parte de mi ADN de escribir temas políticos sea Vargas Llosa, es el escritor con el que yo crecí leyendo de temas políticos. Entonces, me parece que con él me pasa como con mi padre biológico, que llevo toda mi vida tratando de no parecerme a él, pero tengo su nariz, ¿sabes? Y supongo que estas cosas es difícil distinguir qué llevas encima y qué es lo que la gente ve en ti, ¿no?